Buenos días, Rafa Rius. ¿Cómo está usted? Buenos días, Manolo. Pues bueno, aguantando Mucha estos parrón. duros inviernos. Bien, me ha dicho usted que se ha ido de excursión por la historia Sí, y espero que nos cuente algo de esa excursión. Y lo titulamos, por ejemplo, Persia en llamas. sí, Pues vale. Persia en llamas. Y lo de las llamas no es una metáfora. Como hemos podido ver en todos los reportajes televisivos, lamentablemente las ciudades persas están en llamas. Y bueno, y para comprender lo que está pasando en Irán, habría que hablar de Persia, que es como se llamaba hasta 1935. Ujú. Y tenemos que viajar muy lejos, no solo geográficamente, sino en el tiempo, hasta el siglo VI antes de nuestra era, porque Persia es el nombre histórico de la región que hoy conocemos como Irán y que hacía referencia, como es lógico, a la tierra de los persas, que era una antigua civilización que fundó poderosos imperios desde el siglo VI antes de nuestra era, famosos por su expansión, su organización social y su cultura, y que se extendieron desde el norte de África hasta Asia, uno de los más extensos que el mundo ha conocido. Y tenía reyes como Ciro el Grande, Darío I, que tuvieron una gran influencia en el arte, en la lengua e incluso en la religión de su época. Ujú. Fueron una serie de dinastías imperiales que habitaron esta región desde el siglo, como digo, sexto antes de nuestra era. Y llegó hasta el siglo XX con la última dinastía, que fue la dinastía Pahlavi, que ahora hemos vuelto a oír hablar de ella por su sucesor, su último sucesor. Rezapaleve. Exactamente. Hasta que en 1979 la monarquía iraní fue reemplazada por la República Islámica de los Ayatolás. Khomeini. Exactamente. Bueno, pues desde la antigüedad el imperio persa tenía cosas bastante interesantes. Se caracterizaba por una gran tolerancia religiosa y de costumbres, una descentralización, es decir, tenían las regiones una cierta autonomía, se mantenían las estructuras administrativas locales, el imperio se dividía en satrapías, que eran auditadas todos los años y eran dirigidas por un sátrapa, un gobernador, que lo curioso es que era destituido si la población no estaba contenta con su gestión. Eso de sátrapa aún se utiliza a veces Sí, como calificativo para alguna gente, ¿no? perdón, sí, sí, porque eh, parece ser que su destitución era bastante habitual. Como Mm. tenían poder absoluto, se pasaban unos cuantos pueblos y entonces cuando alguien se de que es un sátrapa, no es precisamente, es más bien peyorativo. Vale. Bien, pero eso sí, había un poder político centrado en el monarca con poder absoluto. Y bueno, así funcionaba en aquellas épocas. Así que, bueno, demos un salto en el tiempo, dejémonos de los imperios persas y volvamos a 1979, después del último Palevi, que estaba más en las revistas del corazón con su consorte Soraya Sí, sí. que en las reuniones del Consejo de Ministros. Mm. En revistas tan intelectuales como el Ola deben de tener un buen archivo de las andanzas de Soraya, sobre todo después de que se divorciara o de que fuera repudiada, perdón, por el último Palevi. Bueno, la monarquía fue reemplazada, como sabemos, por la República Islámica de los Ayatolás, bastante integristas ellos. Y desde entonces parece que la situación en toda la zona ha ido a peor. Ahora, bueno, ahora hace ya un par de meses, las protestas impulsadas por la grave situación económica se han extendido por varias provincias, mientras las autoridades recurren a su táctica habitual de represión. Según cifras difíciles de precisar, pero llevan al menos, ya van por 3.500 personas muertas, ¿no? Mm.
Y a todo esto sin ofrecer soluciones viables a las quejas que alimentan la ira pública, ¿no? Aunque últimamente parece ser que, bueno, ayer conocíamos que la situación se había calmado un tanto, pero el problema, como digo, es fundamentalmente, aparte del problema político en el que los ayatolás y el integrismo islámico cuentan cada vez con menos simpatías, eh, pues millones de iraníes se están enfrentando a una inflación desenfrenada y a una moneda, el real o rial, que por cierto es la misma que en Arabia Saudí, Mm. que está en caída libre y debido a eso, pues miles de personas están saliendo a las calles en manifestaciones que ya hace tiempo que se han vuelto violentas, sobre todo tras el despliegue de las fuerzas de seguridad del gobierno islamista, ¿no? Porque lo que comenzó el mes pasado como protestas organizadas en los bazares y en las universidades de Teherán se ha extendido gradualmente a ciudades de todo el país. El movimiento, que no tiene, al parecer, ni líderes ni está coordinado, se fue volviendo violento a medida que las protestas económicas se fueron entrelazando con las políticas, ¿no? Es decir, se han juntado las dos cuestiones, que están muy relacionadas unas con otras, porque de una viene la otra. Según he podido leer en la cadena norteamericana, la CNN, eh, 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 mm, publicaba las declaraciones de un teheraní de 30 años que decía literalmente: esto se siente diferente porque se trata del poder adquisitivo de la gente y la gente realmente no puede permitirse nada. Los precios siguen subiendo casi hora tras hora, pero nadie sabe cómo terminará esto. Cuando los comerciantes de las calles estrechas del Gran Bazar de Teherán protestaron la semana pasada contra las fallidas políticas económicas del gobierno, pues eso, sus protestas hicieron temblar el régimen. Parece ser que allí los comerciantes de los bazares tuvieron históricamente incluso, siempre han tenido una gran importancia y una gran repercusión e incluso influencia en las decisiones del gobierno. Porque los precios de productos básicos como el aceite para cocinar y el pollo, pues de la noche a la mañana se dispararon e incluso algunos productos llegaron a desaparecer por completo. Así que en algunos casos esto llevó a los comerciantes a cerrar sus negocios. He visto algunas fotos que son realmente impresionantes. El bazar de Teherán, que bueno, no lo conozco, pero bueno, conozco el de Estambul y más o menos por lo que vi a las fotos era parecido. Mm. Y son calles estrechitas donde son todo tiendas. Están pegadas una a otra y estaban todas las persianas bajadas. Era impresionante. Eh, y como digo, los comerciantes están cerrando sus negocios y es una medida muy drástica porque es un grupo muy importante socialmente y que tradicionalmente había sido partidario de la República Islámica. Es decir, que se han puesto en contra hasta los que habitualmente solían ser sus partidarios, ¿no? Así que tras tantos días de protestas y de represión, el gobierno, que además, curiosamente, es de tendencia reformista, reformista entre muchas comillas, es decir, Es un reformista dentro hablando de los ayatolás. dentro de los ayatolás, sí. Es decir, que, bueno, pues intentó aliviar la presión, ofreció subsidios directos en efectivo, estaba ofreciendo $7 al mes, para que Vaya, veamos qué cómo barbaridad. están. $7 son como 5 euros. Mm. Es decir, que la situación, como vemos, no estaba para echar cohetes. Y bueno, según dijo el presidente del gobierno este reformista, un tal Masud Pezeshkian, eh, eh, dijo que, bueno, que la crisis se veía incapaz de resolverla por sí solo. Porque, entre otras cosas, ha desbordado Teherán y se ha extendido
por provincias muy al oeste, como la provincia de Ilam, que por cierto es una región limítrofe con Irak de mayoría kurda, ¿eh? Y ahí los kurdos también se han levantado en protestas y se han convertido en focos de disturbios, impulsados por una parte por las diferencias étnicas y por otra parte por la pobreza. Parece ser que salieron a la calle gritando muerte a Jamenei. Jamenei es el máximo líder, ¿no? Sí, Porque este que yo decía de Masuk Pezeshkian es el presidente del gobierno, digamos, ¿no? mm, Pero la máxima autoridad es Jamenei. Bueno, pues van contra él, lo cual quiere decir que van contra el régimen islámico, ¿no? mm, Tiene una agencia de noticias, una que se llama FARS, que depende del Estado, claro, y que para consolarse un poco, bueno, para denunciar a los causantes de los disturbios, informó que cerca de 1.000 policías y 60 miembros de una fuerza paramilitar se resultaron heridos en esas protestas. En fin, bueno, que la cosa está muy calentita. Hay muchos miles de personas implicados en más de 100 ciudades que han salido a las calles y por supuesto el principal foco es en Teherán, ¿no? Son las protestas más numerosas desde las manifestaciones que se desencadenaron tras la muerte, recordemos, de Masha Amini, sí, la chica esta de 22 años sí, que murió estando bajo custodia de la policía religiosa sí. en 2022. Por llevar el velo mal puesto, según parece. Sí, 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 sí. y Ni fue siquiera detenido. llevaba la melena al aire. Simplemente es que él llevaba el velo un poco más arriba y se le De lo veía que el pelo. tocaba. Mm, Bueno, entonces, bueno, como digo, hasta los comerciantes se han unido a la protesta y a pesar de que su apoyo a los talibanes, perdón, a los ayatolás, sí, fue lo que más contribuyó al éxito de la revolución islámica en el año 79 y que sobre todo proporcionó respaldo financiero a los ayatolás, pues bueno, ahora parece ser que están quitándole su confianza y su respaldo financiero. Porque parece ser que los comerciantes del bazar han sido los actores clave en todos los principales movimientos políticos de Irán, pero ahora han sido ellos mismos los que han iniciado las protestas, llevados por las fluctuaciones monetarias en sus negocios, ¿no? mm. Eh, Antes las habías dicho, perdona, antes habías dicho que había empezado con revueltas estudiantiles, más o menos, ¿no? Y que sí, no, posteriormente. los dos focos estaban en la universidad y en el bazar. Vale, sí. Ese, Eran las noticias que han llegado, que han podido llegar porque han bloqueado Internet eh, y lo poco que ha podido llegar al extranjero parece ser que la movida empezó por un lado la universidad, que entre los estudiantes que estaban ya un poco hartos de los ayatolás y muy importante en los comerciantes del bazar, que, como digo, era un apoyo muy importante, incluso financiero, mm, cuando el Estado necesitaba pasta, ¿no? Bueno, pues hasta ellos han sido uno de los focos que, como he dicho antes, pues han llegado incluso a chapar las persianas de todos sus comercios, ¿no? Entonces, por si faltaba algo en todo el mogollón, el hijo exiliado del antiguo monarca de Irán hasta ese año 79, el príncipe heredero Reza Pahlavi, se ha posicionado y se ha ofrecido como alternativa viable al régimen talibán. hombre, qué novedad. Digo, al régimen ayatolá, perdón. Sí, Claro, él ha visto la oportunidad y dijo, bueno, bueno, aquí estoy yo. ha declarado su apoyo a las protestas y ha hecho llamamientos directos a una acción coordinada a nivel nacional. Pero Mm, bueno, es de temer que eso supondría para los iraníes salir de la sartén para caer en el fuego. mm, Bien, y por supuesto, por último, tampoco habría que olvidar la famosa geoestrategia.
que está presente en todos los caldos, ¿no? Porque las protestas actuales también se desarrollan en un contexto de crecientes amenazas externas. Recordemos que apenas hace 6 meses Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán por primera vez y nuestro amigo Donald Trump planteó, incluso ha estado planteando estos días atrás, la posibilidad de nuevos ataques, aunque, como digo, las últimas informaciones de ayer parece ser que había moderado bastante su discurso Sí, y que había dicho que si se portaban bien, que igual se lo pensaba, porque claro, es que no da abasto. Entre Venezuela, Colombia, Groenlandia, en fin, está ya que sí. vamos, incluso con el mega ejército que tiene, no da abasto. Bien, entonces, ¿qué significa esto para el régimen de los ayatolás? Es decir, ¿está realmente en peligro? Porque durante su campaña electoral el presidente Pezeshkian se posicionó como defensor de la clase trabajadora. Es decir, bueno, era algo inédito, ¿no? Y prometió un alivio económico y prometió intervenir menor intervención gubernamental en el mercado de divisas y culpaba a las sanciones estadounidenses, la corrupción y el exceso de impresión de dinero, porque claro, la inflación desbocada significa que como tienen imprentas adecuadas, pues empiezan a dar a la maquinita de fabricar billetes, pero no están respaldados por la economía real ni por unas reservas de oro suficientes, etcétera, ¿no? Bueno, sin embargo, son una reserva importante de petróleo, creo que la segunda o la tercera, no sé en qué la situación, pero son, Sí, 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 muy importante, pero claro, si están bloqueados, es claro, decir, y no se lo compra recordemos, nadie. claro, la salida por el Índico, muy cerca hay una base norteamericana. El Mar Rojo está bloqueado cuando quieren. Entonces lo tienen muy complicado la exportación, es decir, no exportan todo lo que querrían. Bueno, el problema es eso, y bueno, y por supuesto, siempre que hay una situación de este tipo, la corrupción entre todos los que están en puestos públicos, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra, porque incluso este presidente que prometía muchas medidas progresistas, pero que tiene a la sociedad iraní totalmente inmovilizada, pues está llevando al borde del colapso al régimen ayatolá, ¿no? Entonces, bueno, frente a todo eso, frente a esa situación insostenible, eh, faltaba una incógnita en la situación, que es lo que decida hacer el señor Trump, ¿no? Porque la situación, como digo, está muy difícil, pero no hay problema. Para acabar de empeorarla, ahí está Donald Trump, que con sus medidas absolutamente imposibles de predecir, cualquier día la monta, teniendo en cuenta que Netanyahu tiene misiles para llegar hasta Irán sin ningún problema, ¿no? Bueno, los iraníes también le han dicho al señor Trump que cuidado, que ellos iban a disparar contra Israel y contra las bases americanas que Sí, tiene en la zona y tiene también misiles de esos balísticos Irán, ¿eh? creo que tiene, no sé si es en Qatar, Sí, en uno de los Emiratos o en Qatar, sí, sí, por la península de Arabia tiene una base militar. Entonces ahí llegan perfectamente los misiles iraníes, ¿no? sí. Pero no sé, bueno, hay los analistas estos que saben tantas cosas han especulado sobre cuáles son las razones de Trump para haber recogido cables, ¿no? Y haber hecho marcha atrás. Pero parece ser que, como siempre, hay muchas que se nos ocultan, es decir, que no podemos acabar de entender, pero en cualquier caso, a verlas haylas, ¿no? Porque Trump no creo que haya dado marcha atrás porque sí. Seguramente eh, la situación no está tan clara para Estados Unidos y por lo tanto quizá nos vayamos enterando,
pero lo que está claro es que, por un lado, la situación interna en Irán se está volviendo insostenible y, por otro lado, la posición de Estados Unidos y de Israel es absolutamente impredecible. Así están las cosas en el antiguo imperio persa. Por eso lo titulaba diciendo Persia, la antigua Persia en llamas. Bueno, pues si no quieres añadir nada más sobre Persia, ponemos Pues música. sí, ponemos un poco de música si te parece. Vale. No te, es que ahora me he complicado aquí la vida un poco, perdona, y no te oía. Bueno, Vamos a poner música entonces, ¿vale? vale. Continuamos en la sintonía de Radio Clara. Estamos hablando con Rafa Rius. Esto se llama Es lo que hay. Y ahora vamos a hablar de otro lugar que no se encuentra también en muy buena situación. La oligarquía en Ucrania y la guerra de trincheras. A ver. Sí, bueno, lo titulaba así, lo de la oligarquía sobre todo, Mm, porque como suele ocurrir, esto no es una película de buenos y malos. Es mm, decir, nadie va a defender a Putin, pero la situación en Ucrania tampoco es que sea un ejemplo universal de democracia consolidada, ¿no? Es decir, que hay una oligarquía que en gran parte está siendo responsable de una situación muy precaria de la población ucraniana, que, como en estos casos suele suceder, son los principales perjudicados, tanto porque son los receptores de los misiles rusos, como porque la vida cotidiana, y sobre todo teniendo en cuenta que el invierno por esas latitudes es muy duro, de nieves continuas hasta la primavera, etcétera, mm. pues la vida es muy dura, teniendo en cuenta que tiene una oligarquía, que esos no lo pasan tan mal como suele suceder siempre, y que son en parte responsables de esa precariedad que está teniendo en este momento la población. Eh, y luego hay otro aspecto de la cuestión, que es lo que me llevaba a comentarlo, y es que no es infrecuente que en los conflictos armados Mm. eh, un gran número de soldados mueran por la toma de territorios desde un punto de vista más o menos objetivo, que son insignificantes desde un punto de vista estratégico, ¿no? Es decir, ya pasó en la Primera Guerra Mundial, recordemos que fue una guerra de trincheras donde morían como moscas Mm. en situaciones infames un montón de soldados de todos los ejércitos en lucha, eh, por una región que realmente no tenía ninguna importancia estratégica. Era la región entre Francia y Alemania, que incluso se construyeron enormes fortificaciones que luego no sirvieron para nada, y que, bueno, fue un ejemplo de la estupidez de la guerra, ¿no? Muriendo miles de personas por nada, ¿no? Nunca sirve para nada las guerras y siempre las muertes son absolutamente inútiles, pero hay algunos casos donde lo son especialmente. Entonces, algunos analistas lo han comparado con la Primera Guerra Mundial y su guerra de trincheras, porque el control de la región de Donetsk, eh, que constituye, por otro lado, una exigencia no negociable, tanto para Rusia como para Ucrania, Mm. eh, constituye una especie de nudo gordiano que sigue sin cortarse. Y entre tanto, la guerra continúa y la gente, tanto de las zonas afectadas como las zonas a las que llegan los misiles, pues sigue sufriendo las consecuencias. Pero Bueno, dicen que en la zona, precisamente el Donbass y todo sí, ese territorio, la ciudad de Donetsk es la capital, digamos. bueno, toda esa región sí que es rica
en minería y en otras, Pues bueno, minerales necesitados por Rusia, aparte de una población que se siente rusófila, ¿no? sí, vamos a ver, la A ver, población de la zona sí, eh, tiene unos 250.000 habitantes. Estamos hablando de del Donbass en general. el Donbass en general, la zona en disputa entre Rusia y Ucrania, Sí, tiene una población aproximada de unos 250.000 habitantes, es decir, sí, 1/4 de millón de personas son las que viven allí. sí, Eh, y el problema es que el futuro de Rusia y de Ucrania, así como el futuro de la seguridad europea, está en manos del destino que aguarda a ese puñado de pequeñas localidades. La única importante es Donetsk, que forman lo que se conoce allí en términos, en lengua rusa, como el oblast, que es la provincia, digamos, sí, la división administrativa que se en disputa, ¿no? Y bueno, en el marco de las negociaciones de paz en curso, que tampoco han tenido mucho efecto desde el punto de vista militar, el Kremlin sigue planteando la retirada ucraniana de ese territorio como condición previa a todo acuerdo, ¿no? Es decir, que se retire el ejército ucraniano. Eh, esta exigencia, que fue introducida en el plan inicial de paz, que tenía hasta 28 puntos, que elaboró el enviado de Trump, Steve Witkoff, y su interlocutor ruso, Kirill Dmitriev, pues precisa que la solución sería que esa zona pasara a estar bajo control de la administración rusa, pero sería desmilitarizada. Es decir, ¿Eso eso es lo que qué significa? ¿Tener el control de una zona pero sin sin soldados, militares. sin militares, pero sin policía también, como policía? Policía no, porque si está en sus manos, la policía es fundamental para Pues, ellos, para mantener la situación social vale, controlada, ¿no? vale. Pero el problema es que el presidente Volodymyr Zelensky, respaldado en Europa por Francia, Alemania y el Reino Unido, por ahora ha rechazado categóricamente ese punto. Es decir, que de retirarse de la región, nada, ¿no? Y bueno, según diversas encuestas que he estado leyendo estos días, la mayor parte de los rusos de Rusia me refiero, no de los de la región esta, Mm, a pesar de que, como has dicho tú antes, en esta región se habla ruso y son de cultura rusa. mm, eh, Recordemos la mezcla que había en tiempos de la Unión Soviética, que estaba todo un poco confundida, las etnias y las culturas. Bueno, pues según diversas encuestas, la mayoría de los rusos de Rusia, muchos rusos en Rusia, pues eh, parece ser que considera que Vladimir Putin no va a renunciar a esa exigencia, incluso si Kiev, Washington y Bruselas terminasen por renunciar a la ampliación de la OTAN, ¿no? Es decir, que incluso podían decir, bueno, vale, pues Ucrania no se va a integrar en ningún caso en la OTAN, mm. vamos a mantener las distancias con las fronteras rusas, pero en el lado ucraniano pasa lo mismo, ¿no? O sea, le resulta inconcebible que el presidente Zelensky acceda a esa demanda, ¿no? Con lo cual, tanto los dirigentes como parece ser que las poblaciones eh, forman la cuestión o opinan que la cuestión territorial es el elemento más difícil en esas negociaciones de paz, porque ninguno de los dos está dispuesto a renunciar a su territorio. Bueno, pues la administración Trump busca posibles compromisos, en particular proponiendo que el territorio se convierta en una zona de libre comercio, desmilitarizada, pero bueno, en cualquier caso no responde a la cuestión fundamental, que es quién lo gobernaría. Eso es, Y, de quién y, es propiedad, entre comillas. exactamente. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a intentar analizar cómo se ha llegado a semejante atolladero, ¿no? Mm, Porque
Si durante la larga Guerra Fría de enfrentamientos teóricos entre la Unión Soviética y Europa y Norteamérica le hubieran dicho que la seguridad de Europa dependía del control del noreste del Donbass, pues hasta los halcones más extremistas lo habrían tomado por loco, ¿no? Recordemos que por aquel entonces incluso había soldados soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial estacionados en el corazón de lo que hoy es la Alemania reunificada, ¿no? Mm, Es decir, que, y bueno, y nadie se escandalizaba ni había mayores problemas, ¿no? Porque en el origen de la actual situación hay dos problemas estrechamente interconectados que perduran desde el final de la Guerra Fría y que habría que desenmarañar para llegar a un tratado de paz, ¿no? El primero es puramente geopolítico, porque se refiere a la ampliación de la OTAN y a la ampliación hacia el este de la Unión Europea, ¿no? Rusia se ha visto totalmente excluida del orden europeo en materia de seguridad. Y recordemos que Rusia, eh, hasta el Cáucaso, digamos, el resto es Asia, pero en principio hay una Rusia europea que a través de la historia ha pertenecido y ha tomado parte en todo lo que tenía que ver con la seguridad europea. mm, No hay más que recordar la Segunda Guerra Mundial, mm. ¿no? Sí, 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 sí. Es decir, que se han visto relegados. Es decir, no solamente se han visto relegados, sino se han visto un poco agobiados por una OTAN que cada vez se Se trasladaba más cerca, aproxima, sí, sí. incluidas las repúblicas bálticas, que eran exsoviéticas, y que hasta ahí ha llegado la OTAN, y claro, los dirigentes rusos se sienten un poco rodeados, digamos, por la OTAN en zonas muy próximas como las repúblicas bálticas, Turquía, etcétera, ¿no? Polonia. Bien, entonces, bueno, vamos a analizar brevemente por qué esta pequeña región resulta tan importante como para la solución del conflicto, ¿no? Porque incluso decir que es una zona marginal sería un eufemismo. Tiene ciudades medias como Kramatorsk o Pokrovsk que, bueno, parece ser según los que han viajado por allí, que según he podido leer, que tampoco resultan nada memorables desde ningún punto de vista, ¿no? Ni siquiera artístico, ¿no? Y su peso económico parece ser que incluso, como tú decías, lo hemos oído, que tienen grandes riquezas, pero las últimas noticias es que su peso económico ha sido muy sobreestimado. Eh, Supone, por un lado, apenas el 1% de la superficie total de Ucrania y no constituye sino una parte muy pequeña, parece ser, de las riquezas minerales del país. Eh, y a eso hay que añadir que la guerra obstaculiza incluso su desarrollo normal, ¿no? Entonces, desde el punto de vista militar, está muy lejos de ser crucial o tan crucial como afirman Rusia Ucrania, y en ningún caso lo serían tanto como en otras zonas, como las zonas del Mar Negro, ¿no? Eh, donde, bueno, ahí sí que han habido enfrentamientos muy fuertes, aparte de la península, ya no se me ha ido de la cabeza. Península, Crimea, para más. Crimea, exacto, Vale. que últimamente se me van las cosas. Aparte de la península de Crimea, que es rusa desde 2015 de facto, Sí. pues hay ciudades en el Mar Negro que eran, por cierto, como anécdota, eran los lugares preferidos de veraneo en la época soviética de todos los rusos que se lo podían permitir. Mm, Tenía unas playas muy bonitas, un clima muy agradable ¿eh? En el Mar Negro. Bueno, pues ni mucho menos, bueno, por supuesto tienen mucha más importancia, entre otras cosas porque es la salida al Mar Negro y al Mediterráneo, que esa perdida región en la frontera entre Ucrania y Rusia, que como digo, por un lado es el 1% del territorio ucraniano, mm. no sé si son
5.000 kilómetros cuadrados, creo recordar. En fin, hombre, son kilómetros, pero no es tanto. Y el problema es que el ejército ruso avanza con gran lentitud, apenas ha conquistado 40 kilómetros lineales en territorio ucraniano y bueno, eh, no sería para Ucrania eh, excesivo, desde mi punto de vista, el, el- el, eh, el renunciar a ello, sobre todo porque es la única manera posible de desatascar la situación. Pero claro, ahí se plantea la gobernabilidad, ¿no? Es decir, nominalmente, ¿quién consta como que esto es mío, ¿no? Entonces, bueno, en principio, tal como está la situación actualmente, a pesar de todos los sacrificios y a pesar de los miles de soldados muertos en ambos bandos, la situación está a años luz de los objetivos fijados por Putin al principio y de su reconquista por parte de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, Rusia no ha conseguido, como decía hace un momento, eh, conquistar todas las ciudades meridionales, sobre todo porque incluso Odessa, que es la más importante, que parecía que estaba a punto de Sí. conquistarla, pero ha tenido que retirarse y, y bueno, parece ser que Ucrania está insistiendo en la reconquista no solo militar, sino cultural de la ciudad de Odessa, es decir, desterrar la lengua rusa, recuperar la lengua ucraniana, que es semejante, incluso el alfabeto es cirílico, ¿no? Es como el alfabeto ruso, pero parece ser que es una lengua diferente. Y bueno, estos lugares tradicionales, centros de vacaciones en tiempos soviéticos, aún los rusos lo sienten como una profunda pérdida. Ahora ya no tienen dónde irse de vacaciones, porque no se van a ir al norte, al, al océano glacial ártico. Bueno, entonces la situación está muy, muy complicada. Por un lado, liberar íntegramente al Donbass de la autoridad de Kiev y proteger a sus habitantes contra los bombardeos ucranianos. Y por otro lado, que por cierto no puede dejar de hacerlo, porque Putin se comprometió con ellos, con los habitantes del Donbass, a protegerlos, porque él los considera rusos, y no puede permitirse dejarlos otra vez bajo dominio ucraniano. Estamos Eh, hablando mucho de los habitantes de la población que teóricamente habla y pertenece a Rusia, son rusófilos, pero la población en realidad se le ha preguntado, se siente, cómo se sienten ellos, qué quieren, o solo quieren que acabe la guerra de una vez y les da igual estar en un lado que en otro. Eso es la parte que nos falta, porque claro, es que lo de que les da igual este lado que el otro no lo sabremos hasta que no haya unas elecciones. Y mm, en medio de la guerra es muy difícil que se puedan convocar unas elecciones, ¿no? sí, Hasta ahora han pertenecido, desde el punto de vista electoral, digamos, hasta hace 2 años a Ucrania. Es decir, ellos votaban. eh, Había un partido nacionalista ruso que, por supuesto, era mayoritario en la región, pero en principio estaban integrados electoralmente en Ucrania, ¿no? sí, Entonces era muy difícil es muy difícil en estos momentos plantear ningún tipo de encuesta a ver lo que piensan ellos, porque bastante hacen con protegerse de la lluvia de misiles de unos y otros, ¿no? Entonces hay que descartar que ellos puedan contar. Esto es una partida que se juega a tres bandas, Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Ni siquiera Europa pinta mucho y por lo tanto mucho menos todavía los habitantes del claro. lugar, ¿no? Mm. Eh, Porque como digo, es un territorio que no llega a 5.000 kilómetros cuadrados, es decir, desde un punto de vista geoestratégico es una superficie bastante pequeña y por otro lado el esfuerzo de guerra ucraniano
tiene un límite, y los subsidios europeos de los que se beneficia, pues es muy posible que acaben por agotarse. Es decir, los países europeos están hartos ya de enviar armamento a Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta la presión de los halcones ucranianos y el titubeante progreso de sus ejércitos sobre el terreno, es decir, que ha hecho tímidas incursiones en territorio ruso, pero vamos, no está llegando a nada, ni siquiera a reconquistar lo que perdió en un primer momento, pues a Putin no le quedaría otra opción que responder militarmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí vendría ya la bronca con la OTAN, los escenarios más alarmistas están ya hablando de que Lituania, por ejemplo, que pertenece a la OTAN, pues respondería bloqueando el acceso a enclaves exsoviéticos que tiene en su territorio, como Kaliningrado, precipitaría un enfrentamiento directo con Rusia. Recordemos que la OTAN, si uno de sus miembros es atacado, excepto si es Dinamarca, porque, Pues, porque excepto si es Groenlandia o Dinamarca, pues entonces ahí se atacan ellos mismos. se tragan sus tratados, ¿no? Entonces, bueno, también estaría por medio el ejército polaco, que es muy potente y podría intervenir en defensa de Vilna en un momento en que las fuerzas rusas siguieran empantanadas en Ucrania. Es decir, que Moscú no podría imponerse rápidamente, ¿no? Y entonces se vería abocado a lo que tantas veces hemos temido, ¿no? Que es amenazar con las armas nucleares, que de esas sí que está bien provisto, ¿no? Tiene un montón de misiles con cabeza nuclear. Entonces la pregunta final sería eso: ¿hay algún modo de evitar que algo así suceda? Eh, Porque el único compromiso concebible pasaría por desmilitarizar la zona y no dársela a ninguno de los dos. Es decir, como tantas veces se ha hecho, ponerla bajo la autoridad de una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, sin tocar el régimen civil ucraniano, ¿no? Es decir, dejarlo todo como está y poner soldados de Naciones Unidas para eso. Pero incluso eso está muy complicado porque tampoco lo tienen claro ninguno de los dos contendientes, ¿no? Eh, Porque Putin parece ser, según fuentes del Kremlin, que tal vez accediera a un arreglo de este tipo a condición de que Trump le hiciera importantes concesiones sobre asuntos más generales de seguridad, sobre todo, como hemos dicho, de la proximidad de la OTAN, ¿no? De igual modo, algunos ucranianos pues dan a entender que el gobierno de Zelensky no se mostraría contrario a esta solución. En cuanto a los habitantes del Donbass, pues esos se dejaría todo para posteriores negociaciones que posiblemente se dejarían para nunca, vamos, para las calendas griegas que decían los romanos, ¿no? Eh, es decir, bueno, ya tenemos ejemplos. En la propia Unión Europea tenemos a Chipre, que está partido desde hace 60 o 70 años entre Turquía y Grecia, Grecia. y dicen, bueno, y hay teóricamente negociaciones para solucionar la frontera, que toda la isla, que es todavía mucho más pequeña que el territorio en disputa en Ucrania, pues bueno, ahí está Chipre, que demuestra que eso no es tan fácil y que por lo tanto, a falta de un acuerdo, la guerra no solo continuará, sino que muy probablemente se agravará. Y solo nos quedará esperar no vernos envueltos en ella, porque recordemos la metáfora que decía yo al principio, de lo del nudo gordiano, que solo se desenredó cuando Alejandro Magno lo cortó con un tajo de su espada. Es decir, esperemos que en Ucrania no ocurra lo mismo, porque las espadas, y ahora precisamente son algo más que espadas, no traen nada bueno. Muy bien. Bueno, pues eso ha sido un breve análisis de cómo es la situación en estos momentos, que, como digo, no solamente no augura nada bueno, sino que es muy posible que se complique todavía más.
Muy bien, lo que pasa es que Ucrania se está olvidando bastante, ¿no, Rafa? No tiene la sensación de que ya no ocupa el espacio que, si no pasa algo excepcional o alguna reunión o alguna bronca entre líderes o algo de eso. Y espero es que es lo que se dice siempre en estos casos, que lo hemos comentado muchas veces. Las primeras páginas informativas son algo muy líquido, que se dice ahora, ¿no? Es decir, son muy variables, pueden cambiar. De hecho, incluso Palestina está pasando a un segundo lugar Sí. y muchas tertulias dedican su tiempo a asuntos tan importantes como la pederastia y la agresión sexual de Julio Iglesias. Es Mm. decir, cuando muchos minutos de las tertulias más importantes, incluidas de las de la pública, se dedican a Julio Iglesias y se olvidan de tragedias como las de Palestina o las de Ucrania o las de más de 50 conflictos que hay abiertos en el mundo. El Sudán pensaba yo esta mañana. El Sí, Sudán parece ser Sudán, que no. hay guerra abierta Sí, en Sudán y con más desastre incluso que en Palestina, ¿no? Con, y en pa- violaciones masivas de mujeres, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, sí, es más importante Julio Iglesias. Entonces, en esta situación, y teniendo en cuenta, hablando en concreto de Ucrania, que hay muchos factores en juego, es decir, que digamos que la partida es a tres bandas, pero luego hay un montón de imponderables que en cualquier momento pueden entrar a formar parte del juego y que son totalmente imprevisibles, ¿no? Hemos comentado unos cuantos, pero había incluso, habrían muchos más, ¿no? Entre otros la OTAN, que está en proceso de desmantelamiento. Como Trump sigue así sí, con sí. Groenlandia, la OTAN no está nada claro cómo va a acabar, ¿no? Mm, Eh, como extienda sus exigencias a otras zonas, como su backyard, su patio trasero de Hispanoamérica, pues veremos en qué, porque claro, el tema de la globalización es que todo el mundo, aunque esté a muchos miles de kilómetros, está interrelacionado y en cualquier momento, cualquier acontecimiento en cualquier zona del mundo, por el efecto mariposa, este tan famoso, puede acabar afectando a la otra punta del planeta, ¿no? mm. Entonces, bueno, hemos comentado brevemente lo que hay en Ucrania, pero el futuro es absolutamente imposible de prever. Muy bien, acabamos aquí, Rafa. Muy bien, pues si no quieres nada más, nos escuchamos la próxima semana. Como querer que quiero muchas cosas, pero Bueno, pero los mm, Reyes Magos ya han pasado, pues así entonces, que tendrás que entonces, esperarte al año que viene. bueno, pues la semana que viene, como mínimo, seguimos hablando y hasta entonces, ¿eso qué se dice? Que haya salud. Pues eso, salud y buen día.